Salmos capítulo 106. Salmos capítulo 106, versículo 6, va a ser nuestro texto base en lo que vamos a hablar al respecto. Salmo capítulo 106, versículo 6 dice: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Vamos a hablar de la impiedad en la vida del creyente. Es un sermón que ya he presentado, solo que algunas adecuaciones, algunos añadidos que se le hicieron a ese sermón, y vamos a hablar de él. Ahora, el texto, el Salmo 106, no vamos a trabajarlo de manera expositiva. Sin embargo, es muy adecuado para esta enseñanza que vamos a trabajar, ese sermón, porque el Salmo 106, como los salmos, obviamente hablan de la nación de Israel, del pueblo de Israel, un pueblo que viene con promesa desde Abraham, cuando se hizo pacto con Abraham, cuando se establece que de Abraham saldrán multitudes, habrá un pueblo, habrá una nación que ocupará una tierra, y así fue. Se cumple esto. Dios rescata a esta nación de la esclavitud a través de milagros, a través de prodigios, a través de cosas asombrosas que hacen que uno obviamente quede boquiabierto, tan solo mencionando el que el mar se abra y los enemigos del pueblo de Dios sean ahogados en él. Sin mencionar todas las demás cosas asombrosas que se hicieron, uno puede decir: este es un Dios verdadero al cual debemos seguir. Sin embargo, que nos encontramos que con todas las bendiciones que ellos tenían, con todas los prodigios y las maravillas que ellos vieron, eso no les fue suficiente para ellos tener un comportamiento correcto, en donde Dios fuera honrado, en donde Dios fuera exaltado. Si usted lee todo el Salmo capítulo 106, se va a dar cuenta cómo constantemente el salmista menciona el obrar de Dios, menciona el prodigio que Dios llevó a cabo, y luego entonces menciona el pecado en el cual ellos cayeron. Luego menciona la forma en cómo ellos ofendieron al Señor. Dios les daba, Dios les bendecía, pero luego ellos entonces terminaban cometiendo estos pecados. Y por eso note cómo el salmista está mencionando algo muy particular: pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. El salmista obviamente está haciendo una comparación, un contraste de la era que se estaba viviendo con la era que se había vivido. Ellos estaban prácticamente diciendo: mire, así como se comportaron los israelitas luego de haber sido sacados de Egipto, así nos estamos comportando ahora. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha dado, Dios nos ha dotado de muchas cosas, de muchos beneficios, y aún así nuestro comportamiento es ¿de qué? De impiedad, de impiedad. Mis hermanos, bueno, vivimos en una sociedad que tanto cristianos como no cristianos somos muy fáciles para condenar el pecado escandaloso de la sociedad, pero no sus propios silenciosos pecados. Alguien cansado del mal actuar de otros se une a la turba que golpea a muerte al ladrón mientras lo van tratando con vulgaridades y maldiciones. Y otro obviamente que no se atreve a unirse a esa turba enfurecida, desde lejos dice o piensa: ojalá lo maten. Pero los unos actúan, los otros piensan, los otros dicen. Y al final obviamente se justifica: claro, se lo merecía. Es su justificación condenando el pecado de alguien, pero ellos mismos no dándose cuenta que también incurren en pecados.
Un grupo de personas, sea de mujeres o de hombres o revueltos entre ellos, se ponen la túnica de chismosos y murmuradores para hablar mal del comportamiento de los otros, ignorando que ellos tal vez desearían hacer lo mismo, o tal vez lo hacen, solo que con más astucia que aquel que se dejó ver. Y así obviamente no caerá en las habladurías de los demás. En el área de la política, algunos con vulgaridades y maldiciones se refieren al alcalde de turno y su ineficacia, y otros dicen: si hubiera sabido que no iba a hacer nada, no le hubiera recibido esos 50,000 pesos que me dio para votar por él. Corruptos, cuestionando corruptos. Y así sucesivamente, la gente vive aterrada de los pecados escandalosos de otros, mientras ignoran y tapan sus propios pecados silenciosos. Esos pecados que Dios en su palabra claramente trata como pecados, pero que en la sociedad ve como normal o simplemente como errores humanos, simplemente errorcitos, errores de humanos, fallas, defectos, dicen otros. Y ante esto, hermano, lo peor de todo, porque uno siempre dice que el impío afirme esto, que el impío declare esto, no podemos esperar más. Pero ante esto, lo peor es que los cristianos han venido dejándose influenciar por las mentiras de Satanás y todo su infierno, y se han adaptado a la mentalidad del mundo y han terminado también tolerando ese tipo de pecados, lo cual termina causando la impiedad en el creyente. Ok, pero ¿qué es impiedad? ¿Qué podemos entender por impiedad para obviamente luchar contra ello? Bueno, impiedad es lo contrario, primero que todo, a piedad. ¿La piedad qué es? La piedad es el aprecio por Dios, sus mandatos, su voluntad y todo lo que nos acerque a Él. Eso es piedad. Es el aprecio por Dios, sus mandatos, su voluntad y todo lo que nos acerque a Él. Por implicación, entonces, impiedad, que es lo contrario, ¿qué sería? Es el menosprecio a Dios o por Dios, sus mandatos, su voluntad y todo lo que nos acerque a Él. Ahora, el asunto es que este menosprecio no es un menosprecio de palabras, es decir, la impiedad no es decir yo menosprecio a Dios. A veces el ser humano o el creyente menosprecia a Dios sin decir que lo menosprecia y a la vez pensando que vive para Él. Cuando el profeta Malaquías cuestiona a los sacerdotes, ellos le dicen: ustedes menosprecian la mesa de Dios, el altar de Dios. Y ellos dijeron: ¿cómo que menospreciamos la mesa de Dios? ¿De qué manera? ¿Cuándo hemos dicho eso? Y él dijo: no lo han dicho, lo hacen. Cuando ustedes traen al animal para ofrecer sacrificio, pero cogen al animal cojo, cogen al enfermo, al tuerto y lo traen a ofrecer sacrificio, y de esa manera ustedes menosprecian el altar de Dios. Impiedad no es decir yo tengo menosprecio por Dios. Impiedad no es decir menosprecio sus mandamientos. Impiedad no es decir menosprecio su voluntad. Impiedad no es decir menosprecio lo que me acerque a Él. Impiedad simplemente es actuar de esta manera. En otras palabras, cuando yo prefiero, por ejemplo, estudiar la palabra del Señor o congregarme, en vez de estudiar la palabra del Señor y congregarme por ver televisión, sumergirme en las redes o hacer cualquier otra cosa, sin decirlo, ¿qué estoy haciendo? Menospreciando al Señor. ¿Y son actitudes de qué? De impiedad. La impiedad hace entonces que una persona, incluyendo al cristiano, viva sin tomar en cuenta a Dios, su voluntad y su gloria. ¿En qué sentido? En que el creyente no piense si lo que va a hacer glorifica a Dios o no, y simplemente actúa, y de esa manera su comportamiento es de impiedad, porque vive sin tomar en cuenta a Dios, su voluntad y su gloria. Es alguien que vive supuestamente en independencia de Dios, y esto implica menosprecio de Él. Hay gente que vive en impiedad. Por ejemplo, no se congrega, está viviendo en impiedad, y lo único que se atreve a decir es: yo no vine porque Dios conoce mi corazón, sabe que yo estoy ahí conectado, conectada, estoy ahí pensando en mis hermanos.
a la vez obviamente que menosprecia, a la vez que cualquier cosa se le convierte en una excusa para no congregarse el día del Señor. Y para tapar su impiedad, tal vez que cree o tal vez está seguro que no vive en ella, pues dice, no, Dios sabe que yo hubiese querido estar ahí. Gente que oculta o quiere tapar su falta de oración simplemente con cosas o los quehaceres de la vida. No, Dios sabe que yo quisiera orar mucho, que yo quisiera leer mucho la palabra, orar mucho, pero es que esto no me deja. Hermanos, sabemos que los cristianos somos santos. ¿Por qué? Porque nos portamos perfectamente. No, somos santos porque fuimos apartados por Dios del pecado, del mundo, para llevar una vida de obediencia, servicio, de adoración a Él. Dios nos sacó, nos apartó del pecado. Por eso somos santos, porque eso es lo que significa o la connotación de la palabra santo. Ahora, ¿qué implica esto? Que hemos sido llamados a vivir de una manera correspondiente al llamamiento que hemos recibido. Pablo le dice a los corintios, a los santificados llamados a ser santos. Sin embargo, también debemos saber lo maligno que es el pecado y que es en nuestra vida, que en nuestra vida en Cristo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para combatirlo, especialmente a su Santo Espíritu, con el cual hemos sido sellados, y que no solamente nos da convicción de pecado, sino que también nos ha dado el poder y la capacidad para vencer el pecado. Así que ante aquellas circunstancias que nos ejercitan en la lucha contra ese gran enemigo de nuestras almas, mis hermanos, no estamos solos, no estamos desamparados, no estamos tampoco inhabilitados. Dios nos ha dado a través de o a partir de nuestra regeneración la capacidad de vivir para Él en santificación. Sin embargo, nuestra capacidad para vencer el pecado depende de nuestra cercanía y de nuestra comunión con aquel que nos da la victoria. Dios nuestro Padre, Cristo nuestro Señor, su Santo Espíritu. Por eso, al tener en cuenta la definición de impiedad, que es que menosprecio por Dios, sus mandatos, su voluntad y todo lo que nos acerca a Él, podemos entender que la impiedad no es no solo es la impiedad es la raíz, de donde surgen entonces todos los pecados. La impiedad en sí es pecado, pero también es la raíz de donde surgen todos los pecados. Porque cuando yo empiezo a menospreciar a Dios, y recuerde, menospreciar a Dios no es decir que lo menosprecia, ya ese sería el colmo, y eso sería un grado ya de pecado, pero a veces sin decirlo, terminamos ¿qué? Menospreciando a Dios. Entonces, al tener en cuenta eso, debemos saber que la impiedad en sí es pecado, pero también es la raíz de donde surgen todos los otros pecados. Y teniendo en cuenta lo anterior, vamos a presentar los siguientes 6 puntos en los cuales vamos a observar la impiedad en ciertas áreas cruciales de nuestra vida y la manera en cómo nosotros debiésemos actuar ante eso. Veamos entonces nuestro primer punto: la impiedad en los creyentes. La impiedad en los creyentes. Obviamente, hermanos, no es usual que los creyentes nos consideremos impíos. Es decir, obviamente no diríamos, bueno, yo soy aquí estoy, Señor, impío. O no me atrevería a decirle, hey, tú impío, ¿sí? Por ser creyente. Y incluso algunos pensarán, claro, es que los cristianos no somos ateos ni perversos entregados al pecado. Pero este pensamiento es debido a que en nuestras mentes la palabra impiedad se reserva solo para los que viven en maldad. Pero ¿cómo podemos decir que todos los creyentes en cierto grado pueden caer en el pecado de la impiedad? Recordemos, ¿qué es la impiedad? Si recuerdan la definición, es menosprecio por Dios, sus mandatos, su voluntad y todo lo que nos acerque a Él. Por ello es importante entonces con esto entender que impiedad
y maldad no se refieren a lo mismo. Una persona puede ser un buen y respetable ciudadano y aún así ser una persona impía. Mire, en Romanos capítulo 1, versículo 18, en Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y noten que el apóstol en Romanos 1:18 distingue impiedad de ¿qué? De injusticia. Y esto debido a que la impiedad describe una actitud hacia Dios, mientras que la injusticia se refiere a acciones pecaminosas de pensamiento, de palabra, también de pensamiento, pero también de palabra y hecho. La impiedad es una actitud, obviamente una actitud que me va a llevar a actuar. Pero la injusticia ya está hablando no solo de pensamientos, sino de acciones que implican obviamente también palabras. Por ejemplo, un adúltero o ladrón, en un sentido, bueno, en sentido literal, son obviamente personas impías, ¿verdad? Porque su comportamiento es injusto. Es decir, el injusto es impío, el que actúa pecaminosamente es malvado, pero y por lo tanto es impío. Pero una persona, pero también las personas que son moralmente decentes, también son impías, aun si dicen creer en Dios. Y estamos hablando obviamente del no creyente. Es decir, no se necesita actuar mal, hacer cosas literalmente malas para decir eres un impío. Porque impío es una actitud donde me lleva a menospreciar a Dios, su palabra, su voluntad, su gloria, todo lo que me acerque a Él. Y es debido a lo que ya mencionamos, que la impiedad hace que una persona, incluyendo al cristiano, viva sin tomar en cuenta a Dios, sin importarle su voluntad, sin importarle si en eso Dios, en esa acción, en ese pensamiento, Dios es o no glorificado. Es alguien que pretende vivir en independencia de Dios. Y el ser humano, a menos que sea un necio ateo que dice no creer en Dios, el ser humano, aunque dice creer en Dios, a la vez lo menosprecia. Constantemente, cada vez que inicia un mes, yo leo estados de no cristianos diciendo: Dios, en tus manos encomiendo este primer día, este nuevo mes. En tus manos encomiendo mi vida, guía mi vida. Y dice, pero no es no creyente. Y uno se pregunta, ¿qué será para esa persona? Guía mi vida. Me decía, hablando con el pastor de Girón, él decía que le había causado gracia, gracia en el sentido, ¿no? Pues que como el no creyente es necio en su hablar y es ignorante. Y él decía que escuchaba a dos personas decir, una persona le preguntaba a otro, ¿vamos a tomar hoy? Y dijo, no, si Dios quiere este fin de semana voy a tomar. Note el pensamiento. Si Dios quiere. Porque el ser humano piensa, es decir, él es injusto e impío por naturaleza. El cristiano no es su naturaleza la impiedad. Y por eso no hablamos de el creyente impío, sino la impiedad en el creyente. Cuando siendo regenerado, siendo santificado, actúa de esa manera. Una persona puede llevar una vida respetable y ser impío, en el sentido de que para él o ella, Dios es prácticamente irrelevante en su vida. Vivimos rodeados de personas que son amables, amistosos, creyentes en Dios, no cristianos, sino que creen en Dios, pero que a la vez Dios no rige sus pensamientos. Son gente que hasta pudiera asistir a una iglesia por una hora cada semana, pero luego viven el resto o bien durante el resto de la semana como si Dios no existiera. Indudablemente no son malvados. Usted no los va a ver robando. No son asesinos, no le están pagando a nadie por asesinar. No son gente malvada en sus acciones, pero son gente ¿qué? Impía. Mis hermanos,
Todo eso se aplica, lamentablemente, también al creyente, a nosotros. Porque tristemente muchos de nosotros que somos creyentes tendemos a vivir sin tomar en cuenta a Dios. Pudiéramos ser de aquellos que leen su Biblia por unos minutos en la mañana y oran, pero luego salimos a las actividades del día y básicamente vivimos como si Dios no existiera. Recuerde que el ateísmo es tanto teórico como práctico. Algunos son ateos de teoría, algunos son ateos en práctica. Es decir, algunos creen que Dios existe, pero no les importa para nada. Pocas veces pensamos en nuestra dependencia de Dios y nuestra responsabilidad hacia Él. Pudieran pasar horas en un día donde no pensamos en Dios para nada. Nuestras acciones, lo que miramos, lo que oímos, no tenemos en cuenta a Dios para nada. Es en ese sentido que terminamos no siendo diferentes al vecino decente, amable, pero que a la vez es incrédulo, es decir, no es cristiano. Dios no está en sus pensamientos, pero la pregunta es, ¿si está en los míos? ¿Está en mi diario vivir? ¿Y en el día está constantemente ahí? Y por eso hablamos como primer punto de no el creyente impío, sino la impiedad. O sea, no existe un creyente impío. Si hablamos de un creyente impío, estaríamos diciendo de uno que dice ser cristiano, pero que en realidad no lo es. Por eso, eso no existe. Por eso hablamos de la impiedad del creyente, de cristianos que siendo cristianos tienen comportamientos impíos. Y esto nos pone ante nuestro segundo punto, la impiedad de nuestros planes o proyectos. Y aquí hay un texto famosísimo que es Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Santiago nos presenta un claro y muy práctico ejemplo al respecto. Capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis qué, lo que será mañana. Uy, Santiago, ¿sí sabemos dónde está Santiago, hermano? Veo que todavía están buscando en las hojas. Hay que hacer un cursito. Veo a varios buscando por lado y lado. Existe una carta llamada Santiago, ¿sí? ¿Está antes de dónde? No, está en el Nuevo Testamento, hermano. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Va a tocar volver a las clases de avance bíblico nivel 1, hermano. Vamos a repetirlo. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Sí? Y por hecho que leamos la Biblia, ¿no? Porque dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos, que eso es lo que significa traficar, negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis qué, lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo, por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15. En lugar de lo cual deberéis decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, primero que todo, pregunta: ¿la carta de Santiago fue escrita a quiénes? ¿A cristianos o a no cristianos? ¿A quién? A cristianos. ¿Quién dice que a no cristianos? ¿Todos estamos de acuerdo que a cristianos? Listo. Todos estamos de acuerdo. Algunos dijeron, no respondo para no. Exacto, cristianos. Entendemos entonces que ese texto es una amonestación ¿a quiénes? A cristianos. Ahora, no es a impíos, no es a no creyentes que Santiago le está hablando, es a los cristianos. Y a los cristianos que note que en el texto por inspiración divina, Dios no está condenando obviamente a los que planifican, ¿no? O que hacen negocios para tener ganancia. Aquí lo malo no es hacer negocios. Aquí lo malo no es proyectarse, no es planificar. Lo que aquí se condena, lo que aquí se juzga, ¿qué es?
es la planificación que no reconoce su dependencia de Dios, que no tiene en cuenta la voluntad de Dios, que está menospreciando la voluntad de Dios. Es decir, que aquí tenemos que una expresión de impiedad. ¿Y a quiénes se lo está diciendo? A los cristianos. No es a los claro, mire cómo Dios le dice a los impíos, a esos incrédulos, que tienen que aprender a decir: si el Señor quiere, viremos. Esto me lleva a recordar un poco como en esas iglesias que decretan y profetizan y declaramos que va a hacer esto y que va a hacer lo otro y que usted va a ir y que no va a hacer. Ignoran esto, y su actitud de fe, positivismo, en realidad es una actitud ¿de qué? De impiedad, aun cuando quieran meter ¿a qué? A Dios en sus palabras. Es una expresión impía. Y es lamentable, hermano, que de la misma manera no tomamos en cuenta nuestra responsabilidad delante de Dios, que como creyentes estamos llamados a vivir según su voluntad, revelando las escrituras. Mire, cuando he hablado con el grupo de pastores con los cuales mantenemos mayor unidad, es muy recurrente el hecho de que hermanos se van de la iglesia, es decir, para otra ciudad, y lo último que indagan es si hay una iglesia cristiana allá. Y después, no, pastor, me vine, mire, ¿qué será? El Señor está a prueba. Pues yo me vine para acá por voluntad de Dios y no hay iglesia. ¿Qué será que quiere el Señor? Que aprenda a escuchar su voluntad, para que no tenga ese tipo de problemas. Y entonces organiza, no, voy a ir hasta allá y me voy a ganar esto y esto de entradas y por aquí, por allá, llegaron allá, ¡ay, la iglesia! ¿Con actitud qué? Impía, impiedad. Pero cuando uno dice eso, ¿sabe qué dice? No, Dios conoce mi corazón. Es una frase, hermano, que a veces creo que es hasta diabólica, la verdad. A veces creo que es como demasiado diabólica la forma en cómo utilizan las cosas. A veces, no siempre, que no me malinterprete. Y es cierto, no es que esté afirmando, hermanos, que ustedes están viviendo en pecados escandalosos, aunque obviamente eso es algo que Dios sabe, ¿no? Pero sí estoy afirmando que en las decisiones de nuestra vida pocas veces preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Y simplemente nos conformamos con evitar ciertos pecados visibles, pero olvidamos esos pecados como estos, tener en cuenta la voluntad del Señor. En todas nuestras decisiones, la oración debe ser: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, al entender esto, el punto es que cuando entendamos eso, pues no debe molestarnos ni llevarnos a renegar contra Dios cuando nos demos cuenta que lo que Él quiere es precisamente, no es lo mismo precisamente que nosotros queremos, porque puede pasar. Gloria a Dios cuando yo hago plan y lo pongo delante del Señor y Dios lo quiso, bien, y nos colocamos felices. Pero hay momentos donde planeamos y las cosas no salen y decimos previamente: Señor, pues si es tu voluntad, Señor, que se haga. No sea, Dios, ¿por qué? Espérate, ¿no dijiste que si era voluntad del Señor se hiciera? ¿Por qué ahora estás peleando contra Dios? Mira lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. O mire cómo ora el apóstol Pablo por esos cristianos de Colosas. Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. O 9 y 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Note la oración de Pablo por esos hermanos, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Pero qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque se requiere, hermanos, esa sabiduría e inteligencia espiritual para que yo pueda apreciar entonces la voluntad del Señor, gozarme en ello o descansar en ello.
¿Y para qué? Para que andéis como qué, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, es decir, en cada una de nuestras áreas. Pero ¿qué tengo que hacer? Pedir que yo sea lleno del conocimiento de su voluntad, pero pedir que sea lleno ¿en qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, noten cuán centrada en Dios es esta oración. La petición es que ellos pudieran conocer la voluntad de Dios para que llevaran una vida agradable al Señor. Los cristianos en Colosas eran cristianos iguales como nosotros, hermanos, con sus trabajos, sus problemas familiares, sus problemas de vecindad, sus dificultades, viviendo incluso en una cultura más impía que la nuestra por el tema de estar rodeados de muchas sectas con sus propios templos, sectas paganas, romanas, grecorromanas. Pero aún así, Dios demandaba de ellos y por lo tanto esperaba de ellos, al igual que de nosotros, que somos creyentes, cristianos, que vivieran una vida piadosa, hermanos. Debemos examinar nuestras oraciones en relación con respecto a los proyectos y los planes de nuestra vida. Tal vez pudiéramos notar en ellas qué tan importante para nosotros es agradar a Dios y vivir en dependencia de Él. Debemos examinar de qué están cargadas, cuál es la temática de mis oraciones. Porque puede ser que las oraciones de algunos cristianos solamente se limiten a pedirle a Dios que intervenga en sus asuntos económicos, en la salud de ellos, en la de sus amigos, familiares y ya. Y se olvidan de su propia vida espiritual. No ruegan por su vida devocional, por su vida espiritual, por su vida de santificación. Y si esto es así, hermanos, si mis oraciones solamente están limitadas a los asuntos de esta tierra, estaremos tratando a Dios solamente como si fuera un mayordomo que debe estar pendiente de todos mis asuntos materiales. Y eso significaría algo muy lamentable. Y es que nuestras oraciones estarían centradas solamente en lo terrenal. Y si mis oraciones están centradas solamente en lo terrenal, y reitero, aclaro, no es que no puedo orar por mi trabajo, no es que no puedo orar por la salud mía o de mi familia o de mis amigos o de mis compañeros, no es que no puedo hacerlo, pero cuando mis oraciones solamente son eso y no hay nada de vida espiritual mía, de santificación, de luchar contra mis pecados, de vencer, nada de eso, sino solo eso, mis oraciones solamente son terrenales y en ese sentido nuestras oraciones pueden terminar siendo oraciones impías, solamente limitadas ¿en qué? A lo terrenal. Y esto nos conecta con nuestro tercer punto: la impiedad en nuestra intimidad con Dios. La impiedad en nuestra intimidad con Dios, o nuestra vida devocional. Un indicador aún más marcado de impiedad, hermanos, es nuestro pobre deseo por desarrollar una vida devocional diaria con el Señor. Recordemos cuando hablamos al principio, para poder definir impiedad, es que piedad es el aprecio por Dios, el aprecio por su palabra, por su voluntad, por todo lo que me conecta a Él. El piadoso se caracteriza entonces por expresar anhelo por el Señor. Permítame, le leo 3 salmos. Si quiere puede tomar apunte de ellos. Mire lo que dice el Salmo 27, 4, Salmo 42, 1 y 2 y el Salmo 63, 1. Salmo 27, 4, 42, 1 y 2 y 63, 1. Dice el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Note cuál es la demanda? ¿Cuál era la petición del salmista? Señor, que todos los días de mi vida yo esté delante de ti. El salmista le reclamaba eso a Dios. Una cosa he mandado a Jehová, que todos los días tenga buena plata y buena comida. ¿Y la vida espiritual? Sí, también, pues si hay tiempo, ¿no?
Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire, yo una vez quise buscar esto. El bramido del ciervo, hermano, es desesperante. Es realmente alguien que es de un ser que realmente, uno dice, él necesita algo. O sea, es un bramido como desconsolador, como que uno dice, pobrecito. Y el salmista, que entiende esto, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La pregunta es, ¿actualmente pudiese decir que así está tu vida espiritual? ¿Con sed? ¿Con sed de Él, clamando? O si indagas dentro de ti vas a decir: hace rato no tengo una sed como esta. Hace rato no tengo esta sed como la que dice el salmista. Y debemos examinar nuestra vida, hermanos. Mira lo que dice el Salmo 73:1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. El salmista expresa que aún en momentos, en circunstancias, en ambientes difíciles, él anhela al Señor, tiene sed del Señor. Esto debe llevar a preguntarnos por nuestra vida, hermano. ¿Hace cuánto no tengo una sed así? ¿Hace cuánto no tengo un anhelo así por el Señor? Mis hermanos que trabajan y mis hermanas en los asuntos de esta tierra y que llegan a su casa o tienen un horario de terminar, la pregunta es, yo sé que todo esto implica decir, quiero terminar mi día laboral porque quiero descansar, quiero montar mis piernas por allá donde descanse, quiero meterme un baño, quiero reposar, y es obviamente normal que eso pase. Quiero llegar a mi casa, quiero estar tranquilo, y es normal, ese deseo es bueno. Pero luego de estar todo el día por fuera, ocupado, a veces sometido a contaminaciones, queda el anhelo de llegar a tu casa para poder desconectarte un rato y entrar delante de la presencia del Señor y poder sumergirse en Él y pedir perdón y poder soltar esas cargas y esas contaminaciones y llenarse de Él y poder entrar un momento a su palabra y deleitarse de ella y poder fortalecer su vida espiritual. ¿Qué de eso? ¿Hace cuánto no pasa eso en tu vida? En esos salmos observamos cuáles son los deseos del hombre piadoso. Pero pocos de nosotros podemos decir que esos son también nuestros deseos. Lamentablemente, un cristiano o alguien que profese cristianismo puede ser moral, puede ser recto y aún estar muy ocupado en ministerios de la iglesia, pero al mismo tiempo tener muy poco o ningún deseo por una relación íntima con Dios. Y esto, mis hermanos, es un signo terrible de la impiedad en nuestra vida cristiana, en nuestra intimidad, en nuestra vida devocional con el Señor. Para el creyente piadoso, Dios es el centro y enfoque de su vida. Cada circunstancia y actividad, sea temporal o espiritual, es vista alrededor de la persona de Dios. Y esa centralidad en Dios solo se puede desarrollar si hay una creciente, una constante y creciente vida devocional. Hermano, tenga cuidado, porque hay gente que cree que porque soy cristiano y mi moralidad no me da para apartarme del mundo y irme a beber y a bailar. Yo no soy de eso. Hay gente que cree porque en sí no lo va a hacer, nunca lo ha hecho, nunca lo hará, cree que ya está bien. Y como que hace que su vida cristiana dependa de esa moralidad que en algún momento aprendió a tener. Pero la vida cristiana depende de la devoción del Señor.
Por eso debemos cuidarnos que en nuestra intimidad o en nuestra vida espiritual no sea que estemos siendo cristianos de religión, pero con una vida devocional estática, perdida. Hermanos, cuando empezamos nuestro día sin orar, cuando empezamos nuestro día sin meditar en la palabra, déjeme decirle esto: usted está empezando su día como un impío, sin tener en cuenta a Dios, sin importarle a Dios. Eso debe llevar a examinar nuestra vida, hermano. Nadie puede desear agradar a Dios o glorificarlo si no tiene a la vez una relación con Él. Eso nos lleva al cuarto punto. Vivir contrario a la impiedad, agradando y honrando a Dios en todo. Vivir contrario a la impiedad, agradando y honrando a Dios en todo. Toda la vida del creyente ha de vivirse en la presencia de Dios con la intención de agradarle, hermanos. En Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24, note lo que dice. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, ¿qué? Recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Pero note lo que dice: sabiendo que del Señor recibiré la recompensa. Todo lo que hagáis, ¿qué? Hacerlo de corazón, pero como para el Señor y no, ¿qué? Para los hombres, como para el Señor. Ese texto contiene el principio por el cual debemos llevar, hermano, o vivir de manera piadosa en todos nuestros ambientes. Pero reflexionemos, preguntémonos, ¿cuántos de nosotros buscamos vivir todos los días bajo este principio? ¿Cuál? Haciendo las cosas de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No habrá similitud en la manera en cómo se aborda el trabajo o los estudios, a la manera en cómo sus compañeros incrédulos lo hacen, quienes abiertamente lo hacen puramente para ellos y sin ningún interés marcado por agradar a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la manera en cómo tus compañeros, sea de trabajo o de estudio o familiares inconversos, cuál es la diferencia entre la forma en cómo ellos viven, hacen las cosas y la manera en cómo tú lo haces? Pudieses decir, porque ellos viven para ellos y yo vivo para la gloria de Dios. Ojalá esa sea nuestra respuesta. Quiera Dios que esa sea nuestra respuesta. 1 Corintios 10:31 dice que si ustedes comen o beben o hacen cualquier otra cosa, todo lo hagan para la gloria de Dios. Imagínate, comer. Ahora, esto no es un asunto, lo hemos dicho en ocasiones, no es un asunto de decir, bueno, me siento a comer para la gloria de Dios, me voy a cepillar para la gloria de Dios, me he visto para la gloria de Dios, voy ahora a almorzar para la gloria de Dios. No, eso puedes decirlo con tus labios, pero tu expresión es otra cosa, o tu vida para Él es otra cosa. Es entender que mi vida constantemente está aferrada a Él, en gratitud. Cuando te sientas y oras por esos alimentos en donde sea que estés, y das gracias al Señor por ellos, entonces podrás hacerlo para la gloria de Dios. Una pregunta sencillísima: ¿cuántos en público oran por los alimentos? Sencillísima a su mente. No, aquí yo. En nuestra casa, sí, Padre, bendice, declaramos y bendecimos y ta. En un restaurante,
Amén. Ya. Y qué pena que me van orando. ¿Ve? Todo para la gloria de Dios. Comer, beber, comprar, manejar, relacionarnos. ¿Cuántos piensan al ir a comprar algo? Si realmente eso va a glorificar, va a exaltar al Señor. Ese es el signo, hermanos, de una persona piadosa. Eso implica que todo lo que hago debo hacerlo con una meta doble. La primera meta o la primera parte de esta meta es buscar agradar a Dios con la manera como me conduzco en todas las actividades ordinarias de mi vida, de mi día. Para eso hemos de orar antes del día que tenemos por delante, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija nuestros pensamientos, palabras y hechos para que sean agradables al Señor. La segunda parte de esta misma meta es buscar honrar a Dios ante las demás personas con la manera en cómo me conduzco en todas las actividades ordinarias de mi día. La Biblia habla, o Cristo nos dice, que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que ellos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Cuando yo hago las cosas para el Señor, al hacerlo para Dios primeramente, de esa manera estoy siendo un luminario en este mundo de tinieblas. Piénsalo de esta manera, a reflexión. Si todas las personas con quien interactúas durante el curso de un día normal de tu vida saben que tú eres cristiano, la pregunta es esta: ¿realmente tus palabras y hechos honran a Dios? O tal vez el círculo de personas que te rodean saben que tú eres un cristiano, pero solamente palabras. Él iba a la iglesia, pero carreta. De tal manera que si te atrevieras a predicarle a tus compañeros, pues no creerían en ti. Simplemente no te tomarían en serio. Esa pregunta nos pone ante nuestro quinto punto. Evaluando nuestra piedad. Evaluando nuestra piedad. Recuerde que piedad es apreciar a Dios, su palabra, su voluntad y todo lo que nos acerca a Él. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, leamos ese texto, 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Capítulo 13 versículo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice, note que el apóstol Pablo hace un llamado fuerte a los creyentes de Corintios. Le dice, examinaos a vosotros mismos, ¿sí qué? Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados? Pero note el llamado que les hace. Examínense si están en la fe. Ahora, creo que no es difícil concluir que ningún cristiano obviamente es total y absoluta y plenamente piadoso. Que lamentablemente vivimos lidiando con un grado de impiedad en cada uno de nosotros. La pregunta que todos deben hacerse en humildad y honestidad es con qué tanta impiedad estamos lidiando y luchando, mis hermanos. Cada uno es tentado cuando ¿qué? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es la inclinación al pecado. Cada día estamos tentados a actuar con impiedad. Cada día estamos tentados a actuar sin tener en cuenta a Dios. Cada día estamos tentados a orar, a no leer la palabra. Cada día el Señor estamos tentados a no congregarnos, a buscar alguna excusa para no congregarse y después decir, mira, por esto no me congregué.
¿Qué tanta impiedad o con qué tanta impiedad lidian, hermanos? ¿Qué tanto de sus vidas la viven sin tomar en cuenta a Dios, mis hermanos? La piedad plena y la impiedad total obviamente son los dos extremos. Todos estamos ubicados en un punto entre los dos. Es cierto que el único totalmente piadoso fue nuestro Señor Jesucristo, pero también es cierto que ningún creyente vive en impiedad total. El creyente va hacia la piedad total, pero si un creyente vive en impiedad total, bueno, entonces no estamos hablando de un creyente. La pregunta es: ¿dónde te encuentras? ¿Retrocediendo hacia esa piedad total o con tu caminar hacia esa piedad plena, la cual obviamente lograremos en el Señor cuando Él venga? Y tengan en cuenta esto, hermanos. Aquí no estamos hablando de una conducta justa versus malvada. Estamos hablando de una vida donde Dios es relevante o irrelevante. Aquí no es, a ver, ¿cuáles son las actitudes que más hago? ¿Actitudes buenas o malas? Porque hay gente que, hemos dicho, hay gente que puede tener una vida ejemplar, pero ser un ¿qué? Un impío. Porque impiedad es ¿qué? Impiedad no es en sí ser malo en acciones, es no tener en cuenta a Dios. Lo cual ya hace que en esencia haya obviamente maldad en esa persona. Es lo que llamamos impiedad. Así que no es de ser malo o bueno en acciones. Es si Dios es relevante en mi vida o no lo es. Si aprecio la voluntad de Dios, si aprecio su palabra, si aprecio todo lo que me conecte con Él, o simplemente me tiene sin cuidado. En muchos estudios se concluye que la vida de los que profesan a Cristo y la de los incrédulos contiene poca diferencia en los patrones de conducta. ¿Por qué? Lo hemos dicho. ¿Se necesita ser cristiano para ser un buen esposo? No. ¿Para ser honesto, para ser buen trabajador, para ser diligente en los estudios? No. Simplemente se necesita ser una persona moralmente correcta para tener patrones ejemplares. Así que eso no es un asunto de si en nuestro comportamiento, en nuestros patrones de conducta somos buenos o malos, sino si en nuestro diario vivir reflejamos a Dios o no. Y no es que sacan a Dios de sus vidas, simplemente lo ignoran, no está en sus pensamientos. Y estoy hablando del creyente. Por eso mencionaba al comienzo que la impiedad termina siendo entonces en la raíz de todos los pecados. Si hablamos de cualquier pecado, el chisme, la maledicencia, las malas palabras, la amargura, la mentira, para llegar a ese tipo de pecados se debe ¿qué? Dejar a Dios de lado y simplemente dar rienda suelta a su propia pecaminosidad, a su propia concupiscencia. Todo ese tipo de pecados no pueden crecer en un corazón que vive conscientemente que Dios escucha todas nuestras palabras, que ve nuestros pensamientos, que ve nuestras acciones. Por eso, el creyente que combate contra la impiedad diariamente, lo que hace es constantemente ser consciente de que vive delante de la presencia de Dios, mis hermanos. Por eso, busquemos en oración al Señor. De manera intencional, busquemos agradarlo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Meditemos en la palabra. Hoy les compartí un devocional acerca de la meditación de la palabra. Mediten en la palabra. Sumérjanse en ella. Aproveche este día, hermano. Aprovechelo. Es un día para crecer espiritualmente. El primer día de la semana es el día del Señor. ¿Por qué se le llama domingo? Así lo colocaron los romanos, porque era un día en honor al sol. Pero nosotros, y no que sea pecado llamarlo domingo, sino que entendemos que nuestro contexto cristiano es el día del Señor, un día para agradar y crecer en Él. Pero ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu mayor objetivo en este día? Si todos los demás días estás trabajando.
¿Sabes cuántas veces he escuchado? No pude ir porque tenía ropa para lavar. No pude ir porque llegó familia y tocó atenderla. No pude ir porque organizamos un paseo. Y viene la frase, para que uno no diga nada. Y pues, sí, también, Dios conoce mi corazón. Pastor, toda la semana trabajando. Yo creo que para Dios no es malo eso, que uno descanse un ratico. Hermanos, examinemos nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Bueno, eso concluye nuestro sexto y último punto. Tratando con la impiedad. Debemos tratar con ella. Debemos lidiar con ella, pero no lidiar o tratar en el sentido de acostumbrarnos a ella, sino de rechazarla. Pero eso tiene que ver con lo anterior. Es decir, si yo ignoro lo anterior, no puedo tratar o no puedo cumplir con ese sexto punto. Si yo no mejoro en mi vida devocional, si yo no mejoro en mi vida espiritual, si no crezco en los asuntos del Señor, yo no voy a poder tratar con la impiedad. ¿Se acuerda que el último punto de lo que es impiedad o lo que es piedad es tener en cuenta o apreciar más bien todo lo que me conecta con Él? Impiedad es menospreciar todo lo que me conecta con Él. Y aquí hablaríamos de los medios de gracia. ¿Qué son medios de gracia? Los instrumentos, los canales con los cuales yo puedo crecer espiritualmente. La vida de oración, la comunión y meditación con la palabra, la vida congregacional. Y en cada una de mis áreas y circunstancias, pues aplico eso, ¿verdad? Oración, comunión con la palabra, meditación de ella, vida congregacional. Ahora, cuando tengo en cuenta eso, mis amados hermanos, entonces puedo tratar con la impiedad. Mientras mi vida espiritual sea nula, hermano, ninguno de nosotros podrá, amados hermanos, poder llevar a cabo un tratamiento correcto contra la impiedad. Y con esto espero, hermanos, que podamos empezar a ver con seriedad este pecado que es la base de los demás, y que podamos, amados hermanos, no solamente verlo con seriedad, sino empezar a luchar contra él, a pelear contra él, a combatirlo. 1 Timoteo 4:7 aparece la frase. Note lo que dice, vamos a leerlo. 1 Timoteo 4:7. Texto conocido. La última frase es: ejercítate para la piedad. Note, ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate, la palabra donde viene originalmente también se traduce como disciplínate para la piedad. Disciplínate para la piedad. La forma en como yo puedo tratar con la impiedad, es decir, combatirla, es siendo disciplinado en mi vida de piedad. Es decir, aferrándome a lo que tiene que ver con todo lo que me conecta a mi vida espiritual. Ejercítate, disciplínate para la piedad. Es algo diario. La disciplina aquí referida es comparada con la necesaria para el entrenamiento atlético. Es la misma palabra. Cuando dice ejercítate o disciplínate, es el término que usaban los deportistas de aquel entonces para poder llegar a algo en particular. Los atletas, por lo menos. El atleta debe ejercitarse en su cuerpo, en el atletismo, para poder obviamente ganar. Entre otras cosas, entonces el ejercitarse o el disciplinarse requiere de compromiso, consistencia y dominio propio. Note esas tres palabras: compromiso, consistencia y ¿qué más? Dominio propio. Compromiso al entender que la piedad hace que el ocuparme en la piedad me lleva a crecimiento. Consistencia porque ese compromiso me va a llevar ¿a qué? A que eso es algo diario. Bueno, ya me congregué,
Ya oré harto el día de hoy, domingo, día del Señor, adoré al Señor, listo, hasta el próximo domingo que vuelva a recargar energías. Haga así con el almuerzo. Haga así con el desayuno, almuerzo, a ver qué le va a pasar. Intente hacerlo así. Bueno, hoy almuerce trancado. 2 platados, 1 libra de carne, coma por la noche, también lo mismo, y aguantes hasta el otro domingo. Su cuerpo no le va a dar. Pero no vamos a hacerlo con nuestro cuerpo, pero sí lo hacemos con nuestra vida espiritual, hermanos. Teniendo en cuenta eso, la pregunta sería, ¿qué tan desnutrido o nutrido está en su vida espiritual? Y dominio propio, porque se requiere obviamente renunciar o luchar contra eso que nos lleva a nosotros a no ocuparnos de nuestros deberes espirituales. Dios quiere que los creyentes tengan el mismo compromiso e intencionalidad con el crecimiento e impiedad como los atletas tienen por alcanzar un premio. Pero lamentablemente muchos cristianos escasas veces piensan y mucho menos se esfuerzan en su crecimiento en la piedad. Por eso nuestra meta, hermanos, ha de ser tener mayor conciencia de que cada minuto de nuestras vidas es vivido y debe ser vivido en la presencia de Dios, que somos responsables moralmente ante Él y que dependemos de Él, y en todo esto obviamente movidos para agradarle y honrarlo ante los demás. Hermanos, espero que obviamente estas palabras puedan trascender en su vida. Yo soy consciente de que meras palabras de un sermón no son suficientes para sacar a una persona de la impiedad. Decir que el solo predicar esto, ya todos ahora mismo, inmediatamente, en un minuto, todos serán ahorita creyentes extremadamente piadosos. Más bien ruego al Señor, ruegue por sí mismo, hermanos, para que palabras como estas confronten su vida, para que palabras como estas nos lleven a crecimiento espiritual. Yo puedo como pastor decir, lástima que no vinieron esos hermanos, un sermón como esto era para ellos también. Pero está usted, está usted. Así que es también de confrontación para nuestras vidas. Pastor, yo estoy bien, full, bien, gloria a Dios. Un sermón como estos te pone en advertencia para que no vayas a caer en impiedad. Y si eso te cayó todo a ti, bien, es para que salgas de ello. Es para que salgas de ese estado deprimente de impiedad, mi hermano. Así que la conclusión de este mensaje, mi exhortación para todos, hermanos, es que en oración y con toda honestidad examinen su vida, analicen qué tanto de su vida es llevada sin tomar en cuenta a Dios o tomándolo en cuenta muy poco, lo cual es peligroso, hermanos, también. Y más bien empieces a crecer espiritualmente. La impiedad afecta la vida, toda la vida, hermano. Y por eso el llamado es a crecer en piedad, lo cual sí tendrá un efecto positivo en todas nuestras áreas. Cuando creces en piedad, esto afecta positivamente en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, en tu tiempo libre, en tu vida de vecino. En lo que seas, vas, hermanos, a ver la efectividad positiva en las relaciones, incluso especialmente como con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, pero especialmente con Dios, porque vivimos para la gloria del Señor. Oremos a nuestro buen Señor, mis amados hermanos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra. En tus manos estamos, Señor. A ti nos encomendamos y rogamos nos guíes en todo, Dios mío. Gracias, Señor, por concedernos estar aquí en este lugar. Te pido que nos guíes, nos lleves en paz y en bendición a nuestros hogares, que nos guardes de todo mal y peligro, pero sobre todo que esa palabra, Señor, cale en los corazones de cada uno de mis hermanos, sea de gran confrontación, de gran advertencia, de gran ánimo para ir hacia ti, bendito Dios,
y poder tener una vida que te honre y que te glorifique de manera correcta. Gracias te damos, bendito Dios. Todo el honor, la gloria y la alabanza sea para ti, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo.